Hay un libro que es considerado por los filósofos como una de las mejores obras escritas en el área de la filosofía. No sé ustedes, pero yo al menos me he encontrado que he escuchado comentarios incluso en la radio de personas del mundo que hablan sobre este libro, o me he topado con columnas o libros que citan a este escritor y su obra, y este libro en particular, para reflexionar algo de la vida, algo en particular y sobre el área, como decimos, más filosófica. Hay ciertas frases que utilizamos y que vienen a nuestra mente cuando nos comunicamos con las personas y que están extraídas también de este libro. Este libro lo tenemos aquí, está al frente de nosotros, en nuestras manos. Fue escrito por un hombre muy sabio que recibió la sabiduría de Dios en creces. El libro en cuestión lo redactó su autor en los últimos años de su vida. Esta obra resulta más bien como el eco de su incipiente pero brillante inicio como rey sobre todo Israel unificado, pero que se siente ya a estas alturas de su vida algo apagado, sin mucha alegría y sin muchas esperanzas. A sus 14 años, Salomón agradó a Dios y Dios lo recompensó enormemente. Pero como dice el mismo Eclesiastés capítulo 7 y versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Tristemente, a pesar de que este libro tiene reflexiones y están basadas en principios bíblicos, Salomón escribió Eclesiastés con un notable espíritu más apagado, más solitario y alejado de Dios. El día de hoy me gustaría que viéramos parte o una parte de este interesante libro de Eclesiastés y que aprendamos un poco más de la palabra de Dios y de cómo la voluntad de Él se aplica sobre nosotros. El título del mensaje de hoy es Tiempo de y 3 puntos suspensivos. Tiempo de y 3 puntos suspensivos. Y me gustaría que leyéramos esta sección que es la que nos vamos a enfocar y está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Por favor, vamos inmediatamente a lo que es este libro del Predicador, capítulo 3. La voz hebrea Kohelet, el predicador o expositor. Capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 8, que yo sé que es una sección que muchos hemos escuchado, hemos leído, hemos estudiado y hemos reflexionado. Y dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Lo escuchamos ahora completa esta sección. Y la hemos leído, yo sé, muchas otras veces. Cuando leemos estos versículos, ¿cómo los asimilamos? ¿A qué se refiere exactamente el predicador?
¿Cómo podemos interpretarlo? ¿Cómo podemos aplicarlo a nosotros? ¿O a qué se refiere todos estos tiempos de y todos estos verbos? Porque pueden resultar algo extraños, principalmente por algunos verbos que aquí se leen: matar, morir, destruir, romper o hacer guerra. Son acciones no positivas, entonces como que pueden causarnos ruido en nuestra manera de interpretar tal vez nuestro accionar en la vida. Desde el punto de vista filosófico, y no necesariamente cristiano, hay mucha vuelta que se le puede dar a estos primeros 8 versículos del capítulo 3. Y digo, no necesariamente cristianos, porque aunque es evidente que Dios está de manera implícita, hay gente que no contempla a Dios cuando lee estos versículos. Y este tipo de lectura que saca a Dios de la fórmula podría llegar a una conclusión que la vida solo es un ir y venir y que debemos fluir como energías buscando siempre una paz interior. Y suena un poco más bien a la cultura oriental, a los principios filosóficos orientales, el taoísmo, el budismo, el zen y todo este tipo de corrientes espirituales que también llegan al occidente un poco modificados. Pero no es nuestra intención de hablar de eso, sino que más bien de Dios, que sí está presente en estos versos. El hombre más sabio que jamás había existido, y debemos considerarlo para entender esta fracción del libro de Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 al 8, este hombre lleno de sabiduría que le pidió a Dios sabiduría a su corta edad para gobernar el pueblo de Dios, para estas alturas había perdido la sabiduría. Si quieren, dejen un dedo aquí, avanzamos al capítulo 7, versículo 23. Un par de hojas más adelante, capítulo 7, versículo 23, dice el predicador: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Llegó un punto en la vida de Salomón en que decidió inquirir tanto en la ciencia, tanto en las cosas de esta vida, en los deleites, a no negarse lo que gustaba, lo que miraba, que hablar de las 1000 mujeres, que él empezó a perder la sabiduría de Dios. Este es la semblante con la cual Salomón escribe Eclesiastés. Un discurso para escuchar de un hombre triste y melancólico que reflexiona sobre su vida llena de trabajo y de riquezas. Dice que él acumulaba estas riquezas, pero notoriamente un hombre con una vida espiritualmente vacía. Veamos un verso clave en este capítulo, una reflexión que incluso se vuelve a repetir en este libro en otras partes, y está a continuación de lo que leímos. Eclesiastés 3, habíamos leído del 1 al 8, ahora vamos a leer el versículo 9. Versículo 9. Eclesiastés 3:9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Tengo aquí la versión la Biblia en lenguaje sencillo, y lo manifiesta de esta manera: me he fijado en la carga tan pesada que Dios ha echado sobre nosotros, pero nada nos queda después de tanto trabajar. Esa es la semblante que leemos en Salomón, el predicador.
El libro de Eclesiastés menciona 37 veces que la vida es vanidad. Incluso, creo que muchos sabemos que es aquí donde al comienzo y al final el predicador dice vanidad de vanidades. Capítulo 1, versículo 2 y capítulo 12, versículo 8. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Volviendo al verso 9 que acabamos de leer, leyendo este verso nos puede ayudar a comprender la oscura sombra que enfriaba el espíritu del rey Salomón. Porque nos comprueba lo siguiente: cuando la vida física se convierte en un fin en sí mismo, se pierde el sentido espiritual y queda entonces la visión corta. Salomón se estaba preocupando de esta vida. ¿Y qué dice? En versículo 9, ¿qué provecho hay? ¿Para qué trabajar tanto? Eso nos está diciendo la semblante de Salomón. Porque nosotros no somos simples animales que vivimos, trabajamos, dormimos y morimos sin en algún punto de nuestras vidas objetar el cómo corre el tiempo a través de nuestras venas cuando nuestro corazón late. Y todos nos hemos preguntado en algún punto de nuestras vidas, algunas veces más intensas que otras, nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué hago tal cosa? ¿Hay algo más allá que simplemente vivir, trabajar y morir? Vamos a Eclesiastés capítulo 2, versículo 21, aquí en la misma hoja. Fíjense esta otra preocupación que tenía el predicador en esta semblante. Dice Eclesiastés 2, 21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. En esta triste reflexión de Salomón, se pregunta él, ¿de qué sirve trabajar tanto si se lo va a dejar a alguien que no hizo nada por ello? Este grado de inconformidad o de la reflexión que él expresa en el 2.21 se manifiesta en el conocimiento de que Dios le había dicho que le dejaría todo lo que él había hecho a su siervo, a su hijo Roboam. ¿Y qué pasó con Roboam? Efectivamente fue quien llevó a cabo una pésima gestión, un remate, ¿no? Podríamos hablar cuando ya se dividió el reino en dos y empezó la caída libre de Israel sobre la casa de Judá y la casa de Israel del norte y el sur. Y eso fue lo que sucedió, porque Salomón se corrompió en el camino. Su corazón, dice la Escritura, ya no era perfecto con Dios, como sí lo fue, a pesar de sus errores, su padre, el rey David. Volvamos al capítulo 3 y vamos a leer ahora lo que continúa de este contexto en el cual dice tiempo de, todo tiene su tiempo. Vamos a leer el versículo 10 en adelante, del 10 al 15. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor.
versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que de delante de Él teman los hombres. Versículo 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Salomón dice que Dios le da un tiempo para que el hombre se ocupe de ciertas cosas mientras tiene vida física. Un quehacer mientras tiene vida física. Pero como reflexiona él mismo, y también nosotros sabemos, no somos solo un cuerpo y alma, o un cuerpo con energía, como lo es un animal, sino también somos espíritu, un espíritu humano, que nos empuja a pensar muchas cosas que tienen que ver con la existencia que tenemos. Jamás, nunca un animal va a tener este tipo de conciencia. Dios no le dio simplemente esa capacidad a los animales, pero al ser humano sí. Dice el versículo 11 que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Algún hombre ha buscado esto alguna vez? Creo que todos lo han pensado o lo han buscado por cualquier camino que se les haya ocurrido. También la traducción lenguaje actual del versículo 11 dice, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Por eso nos preguntamos, como decíamos, en algún punto de nuestras vidas, ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y para dónde voy? Estas son las preguntas existenciales que el ser humano se hace. Un gato no está pensando que mañana va a visitar al vecino porque van a almorzar pescado. Un perro no recuerda que cuando cachorro lo abandonaron en un tarro de basura. Hay cosas que pueden moverse con instinto, pero no tiene esa capacidad de entender el pasado, el presente y el futuro como los seres humanos. Una ballena no contempla lo profundo del océano antes de sumergirse en él, preguntándose si hay algo más allá de ese oscuro océano. Los animales viven y funcionan en base a su instinto, pero no tienen esa capacidad del raciocinio como nosotros somos, como lo menciona también 1 Tesalonicenses 5:23, cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tenemos esa capacidad. Y aunque tengamos ciertas respuestas sobre estas preguntas, en base a la Biblia, lo cierto es que el entendimiento resulta ser limitado, porque realmente no comprendemos cómo Dios ha hecho tantas cosas en un principio y todo lo que ha hecho lo ha hecho hermoso en su tiempo. Eso no nos puede caber en la mente. Cómo Dios, desde antes de fundar el mundo y de crear todo lo que vemos, había planificado lo que dice Juan 1:1. O esa relación entre estos dos seres, había planificado que el Verbo se sacrificaría por el ser humano. Simplemente no es algo que podamos comprender tan fácilmente. El verso 11 que acabamos de leer dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo. Entonces de aquí vamos a entender este principio, que es fundamental para Eclesiastés y también para toda la Biblia. En su tiempo. Y vamos a ver, antes de seguir con este principio, vamos a buscar consolidarlo en el libro de Job. Y vamos a leer sobre él y su mujer. Job, el patriarca Job, vamos a verlo en el capítulo 1, versículos 18 al 22. Job es parte también de estos libros sapienciales. Y aquí podemos extraer también estos principios. Job capítulo 1 y versículos 18 al 22. Conocemos la historia.
los hijos de Dios creados, los ángeles, Satanás, que se presentaron. Y viene todo este diálogo entre Dios y Satanás. Y aquí viene el detalle de lo que sucedió. Versículo 18 en adelante. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Eterno dio y el Eterno quitó. Sea el nombre del Eterno bendito. Versículo 22. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A propósito, los niños estuvieron estudiando el libro de Job en la mañana. Para los que han estudiado este libro de Job, sabrán que el problema del patriarca era más bien un tema de autojusticia, ¿no? Y lo vemos al final del libro. Muy interesante y muy apropiado también para estudiarlo antes de Pascua. No obstante, Job nunca blasfemó en contra de Dios. Su integridad es impresionante. ¿Y qué era lo que Satanás buscaba en Job? Justamente que blasfemara en contra de Dios. De hecho, en el capítulo 2 y versículo 10 lo vuelve a mencionar. Job 2:10, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y aquí viene: en todo esto no pecó Job con sus labios. No blasfemó en contra de Dios, a pesar de lo que estaba pasando. Ahora, sobre la mujer de Job, que es una figura intrigante porque no tenemos mucha información de ella, sí podemos decir que la Escritura no dice que ella haya muerto. ¿Quiénes murieron? Sus criados, un montón de cosas. Pero la mujer no se menciona que haya muerto. De hecho, si lo quieren notar por ahí, ella aguantó el hedor del aliento de su esposo enfermo. Job 19:17. Ahí vemos una mención a ella, aunque sea tenue. Ahí está la mujer de Job. Por eso se desprende la idea de que los 7 hijos y las 3 hijas al final del libro fueron con la misma mujer que vemos al inicio, que tiene esta frase tan llamativa. Esta mujer es la misma que, en una circunstancia tan terrible y catastrófica, le sugiere que blasfeme en contra de Dios y que se muera, que era lo que Satanás buscaba. No debemos juzgar velozmente a esta mujer. Al principio del libro de Job vemos que menciona al varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, no su mujer. Por lo tanto, en vista de la situación catastrófica, la mujer, ¿qué hizo? Externalizó algo humanamente válido, aunque incorrecto. Es entendible en cierta medida. Habló como una mujer fatua, sí. Pero Job no le dijo que era ella una mujer fatua, sino que había hablado como una mujer fatua. No tenemos el tono de voz en las Escrituras. No tenemos el rostro desesperado de ella probablemente que tuvo, ni el estado emocional en el cual se encontraba. Pero sin duda fue algo muy complicado de sobrellevar como cualquier ser humano normal. Perder todo en un solo día, tragedia tras tragedia. Los criados asesinados, vacas y sus pastores incinerados por el fuego del cielo, camellos robados y los hijos y las hijas aplastados por el techo de su propia casa.
y ahora una terrible enfermedad en su esposo. No podemos imaginarnos esta situación, sencillamente es sobreabrumadora. De hecho, nosotros mismos algunas veces decimos o actuamos como la mujer de Job. ¿Y cómo actuó la mujer de Job? Como una persona sin el entendimiento de Dios y de sus designios. Lo más triste, algunas veces decimos o actuamos de esta manera por cosas mucho menores. Por cosas mucho menores. La mujer de Job no comprendió lo que estaba sucediendo. Después de todo lo que vivió a su alrededor, todos los bienes desaparecidos, y su esposo, el patriarca, el que hizo todo esto y Dios lo había bendecido a él, enfermo, sentado, con una enfermedad terrible. Seguramente se preguntó la mujer, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto?, preguntaba la mujer. Estamos aquí especulando, pero probablemente en el corazón humano viene esa tendencia, ¿no? Como se hablaba también en el primer mensaje. La mujer de Job evidentemente no comprendió por qué estaba sucediendo toda esta tragedia. Y aquí viene algo muy interesante. ¿Ustedes creen que Job comprendía ese momento? Job tampoco comprendía lo que sucedía, igual que su mujer. Nadie comprendía lo que estaba pasando en esa tragedia. ¿Y cuál fue la diferencia? Job lo aceptó. Job aceptó lo que estaba pasando. Porque sabía que todo lo que estaba sucediendo no tenía un despropósito divino, como lo leímos en el capítulo 1 y versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, esto sí tenía sentido, tenía un propósito, aunque no se entendía. Job lo aceptó y no blasfemó. La mujer no entendió y no lo aceptó. El tema aquí no se trata de comprender, sino de aceptar. Ya vendrá el momento de comprender por qué pasa esto o lo otro en nuestras vidas. Job no comprendió hasta el final. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un bello final con el doble de bendiciones y con un varón de Dios perfeccionado. Esa es la historia de Job. Un bello final. Podemos ver otro ejemplo de este principio que estamos aquí abarcando o tratando de consolidar. Ya vamos a hablar de él. Lo podemos ver con José y sus hermanos. Rápidamente podemos verlo en Génesis 50, 20, al final de Génesis. Génesis, capítulo 50 y versículo 20. Ya cuando había muerto el patriarca Jacob, y los hermanos entonces se miran el uno al otro y dicen, ¿y ahora qué? Ahora sí que nos va a ir mal, porque mira todo el mal que le hicimos a nuestro hermano José. ¿Y qué pasó con José? José hizo algo que no es humano, que solo Dios puede darnos. Solo Dios puede darnos esta perspectiva de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Génesis 20, versículo 20, Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Eso es todo lo que ellos hicieron en el pasado. ¿Y qué hizo José? Ahora se la van a ver conmigo, porque yo soy el dueño de esta tierra y mi padre ya ha muerto. Así que ahora, no, José no hizo eso. Él entendió que la voluntad de Dios se mueve de manera muy misteriosa y que es Él quien pone las cosas en su lugar. Mas Dios lo encaminó a bien, Romanos 8:28, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si no hubiese sido por eso,
nadie tendría entonces la comida de Egipto. Y ahí está toda la historia de José. Pero José tuvo esa capacidad, esa misericordia de no enojarse, de perdonar y decir, no se preocupe, todo esto pasó por algo. Y ahora estamos entendiendo por qué estuve en la cárcel y por qué la pasé tan mal. Porque Dios lo encaminó. Es realmente impresionante este relato en este punto en particular de José, que lo tomamos también con la actitud de Job frente a estas circunstancias. Antes de volver a Eclesiastés, vamos a ver algo en el Nuevo Testamento con el apóstol Santiago. En Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15. Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto de neblina, ¿no nos recuerda algo que ya leímos en Eclesiastés? Vanidad de vanidades, neblina, o como también se puede comprender, vapor, de vapores. Eso es nuestra vida física. Es efímera, es temporal, es limitada, es finita. Versículo 15. El lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahí está entonces la confianza, ahí está entonces la perspectiva apropiada y correcta sobre cómo podemos nosotros movernos en esta vida. Si Dios quiere, si el Señor quiere. La voluntad de Dios, principalmente. Santiago nos aclara este principio sobre nuestras vidas y lo que Dios permite o no en ellas. Es como un dicho que decimos, el hombre propone y Dios dispone. Eso está en Proverbios 16:1. En la versión Biblia, lenguaje sencillo, lo dice así tal cual. El hombre propone y Dios dispone. Es Dios el que da entonces. Abre puertas, abre ventanas, cierra puertas, o abre ventanas, o viceversa. Este principio lo tenemos en nuestro hablar, cuando decimos, ¿no? Dios mediante alguna cosa. Si Dios permite, vamos a hacer esto otro. Y yo he escuchado a muchos, y decimos muchos, estas frases. Pero a pesar de que esté en nuestra mente, nuestra frase, nuestra manera de comunicarnos, en ocasiones se nos olvida que nuestras vidas dependen de la voluntad de Dios. Y que lo que vaya a suceder será entonces porque Dios lo ha permitido así. Dios permitió que Satanás hiciera todo con Job. Él lo permitió. Él está al control de las situaciones. Después de leer parte del capítulo de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 8 y después del 9 en adelante, ¿qué hicimos? Leímos a Job, hablamos un poco de su mujer, hablamos también un poco de José, hablamos también de Santiago, y ahora vamos a volver al libro de Eclesiastés, a los mismos versículos que leímos al comienzo. Por favor, aunque suene repetitivo, creo que no lo será. Porque vamos a entender la perspectiva de estos tiempos y el cómo se describe, cómo lo describe el predicador. Eclesiastés 3, capítulo 3 y versículos 1 al 8. Otra vez. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
En otras palabras, aquí me detengo un segundo, en otras palabras, el tiempo que se nos da es limitado y depende de Dios. Eclesiastés no está hablando tanto de nosotros, de usted, ni tampoco de mí. Eclesiastés está hablando del tiempo de Dios, el tiempo que Él nos entrega y donde Él tiene el control de las cosas. Él lleva a cabo su voluntad en ese tiempo. Sigamos leyendo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Podemos elegir cuándo podemos nacer? ¿Podemos elegir cuándo vamos a morir? De aquí en adelante tenemos que seguir leyendo no con el tiempo en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Versículo 3. Entonces aquí se empieza a entender otra manera de lo realmente que está hablando Eclesiastés. Versículo 3, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Recuerde, no somos nosotros los que estamos matando ni destruyendo, es Dios que permite esto. ¿Qué pasa con las deportaciones de Jerusalén y toda la destrucción y todas las muertes que hubieron ahí? Bueno, Dios lo permitió. Versículo 4, tiempo de llorar y tiempo de reír. En Génesis capítulo 6, cuán triste estaba Dios. Dice la Reina Valera que se había arrepentido, pero en realidad es esa tristeza de Dios porque el hombre había llegado a una maldad impresionante. Dios también es un ser emocional y se alegra y se pone triste. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Aquí hay un pequeño comentario para los jóvenes antes del matrimonio. Las relaciones sexuales antes del matrimonio aquí están explícitamente dentro de una reflexión de un hombre más sabio, el hombre más sabio que existió. Antes del matrimonio hay un límite, tiempo de abstenerse de abrazar. Versículo 6, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. A medida que uno va leyendo estos verbos, estas acciones, ya no es tanto lo que uno está haciendo como que uno tiene el control de todas las cosas. Ya está entonces entendiendo que es Dios que permite estas cosas. Versículo 8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Se lee diferente ahora? Espero que sí. Lo interesante del libro de Eclesiastés es que desarrolla una exposición reflexiva que incluye la presencia de Dios y su plan. ¿Cómo termina el libro de Eclesiastés en el capítulo 12? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos. A pesar de que era un hombre que había hecho tantas cosas malas y estaba alejado de Dios, le quedaba el eco de esa sabiduría que tuvo. Guarda los mandamientos de Dios. Así termina esta exposición. Pero a pesar de todo esto, que Salomón tenía ese conocimiento racional de la presencia de Dios en su vida, al mismo tiempo deja ver este gris desencanto al ver la vida física del hombre como un fin. Porque la vida física no es un fin en sí mismo. Pero cuando uno lo ve así, se nubla la mirada en el plan de Dios. Porque Dios quiere llevarnos y prepararnos a una vida perpetua, una vida infinita, una vida eterna. Entonces, cuando uno se concentra en esta vida y sus vicisitudes, se pierde la visión eterna. De todos los verbos que leímos de Eclesiastés 3, de 1 al 8,
si nos encontramos en alguno de ellos, de manera activa, de manera pasiva, debemos considerar que es un tiempo que Dios lo ha permitido y ha dicho que así debe suceder y que no ha sido con despropósito. Tiene un propósito para lo que está pasando. Si miramos a nuestro alrededor, hay un propósito que hay. Tal vez no lo vamos a entender y nos vamos a poner tristes. Y hay un tiempo de llorar también. Edificar, esparcir piedras, romper, hablar, destruir. No somos los únicos que estamos haciendo cosas y ejecutando estos verbos a nuestro alrededor, porque tomamos decisiones día a día. Es Dios también quien está permitiendo las cosas que de repente no manejamos, y Dios tiene un propósito. No tiene nada de malo alegrarse con el trabajo, con una paga, con tomar un buen vino, con comer bien. No tiene nada de malo eso. Pero estas cosas son solo momentos efímeros que Dios permite que tengamos. No olvidemos que en realidad hay una apuesta a vivir otra vida, la vida eterna. En Eclesiastés 3 leímos: todo tiene su tiempo, pero no depende de nosotros. Tomamos decisiones en base a la voluntad de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Como dice Santiago, ya lo leímos, 4:15. Si el Señor quiere, viviremos y vamos a hacer esto o aquello. Así tenemos que asimilar nuestra vida. No estamos solos. No estamos solos. El capítulo 2 de Eclesiastés, si uno lo lee, menciona las grandes obras que hizo Salomón. No sé si alguien podría sumarle a su vida o compararlo con lo que hizo él. Construyó casas, plantó viñas, huertos y jardines, con árboles de todo fruto, hizo estanques de agua para irrigar sus plantaciones, tuvo todo tipo de siervos y siervas, vacas, ovejas, mucha plata y oro y tesoros más preciados de los reyes. Grandes coros con diferentes instrumentos musicales. Pero vio que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Por eso Eclesiastés hay que abordarlo de un punto de vista espiritual y no caer en lo que él está reflexionando. Es un ejemplo para nosotros. Por eso está aquí en nuestras Biblias. La melancolía del rey Salomón llegó a tal punto que aborreció su vida y también su trabajo, a pesar de todo lo que había hecho. A pesar de que había sido un constructor maravilloso. ¿Por qué aborreció su vida y aborreció su trabajo, Salomón? Porque perdió el foco que solo Dios nos puede dar. Solo Dios nos ayuda a valorar esta vida en vías de esperanzarnos con alegría en la próxima, la vida perpetua, la vida eterna. Solo Dios es capaz de ayudarnos a vivir esta vida limitada con un ánimo alegre y gozoso de lo que será en el futuro. La vida ahora es pasajera y temporal. En ella suceden cosas que no comprendemos. Pero no olvidemos que no estamos en estos tiempos para enfocarnos tanto en el trabajo, las construcciones, los deleites y todas las distracciones que en ella hay, como menciona Mateo 6:33. Eso lo van a tener. Pero ¿de qué hay que preocuparse? De que venga su reino y que apliquemos la justicia de ese reino hoy, no en el reino. Apliquemos esa justicia. Como termina Eclesiastés, guardar los mandamientos de Dios. Eso es todo. Así suena de fácil, pero el humano es muy complejo en esta parte racional.
Entonces, Eclesiastés es un libro muy interesante, que aquí vimos una parte que hemos compartido para que podamos, de alguna manera, vivir las circunstancias en las cuales nos encontramos de una mejor perspectiva. Todo tiene su tiempo dentro de la eternidad de Dios. Ya estamos concluyendo. Fuimos todos creados finitos, limitados. Y es entonces, dentro de estos límites, una prioridad comprender que lo único eterno, que lo único que perdura es Dios. Dios puso la eternidad en nuestro corazón y podemos comprenderlo a Él porque Él es eterno y nosotros podemos llegar a ser eternos. El tiempo de Eclesiastés no se refiere al tiempo que nosotros disponemos para hacer tal o cual cosa cuando queramos, sino más bien a ser testigos dóciles para fluir en conjunto con la voluntad humana. Lo repito, a ser testigos dóciles para fluir en conjunto con la voluntad divina. Y me gustaría terminar con el siguiente cierre. En Romanos, capítulo 5, ya estamos terminando, en el libro de los Romanos de Pablo, capítulo 5 y versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Tiene que ver con la voluntad de Dios en el tiempo apropiado y correcto que se ejecuta y que se lleva a cabo. Y estamos hablando nada más y nada menos que el sacrificio de Jesús, que se cumplió en el tiempo perfecto. La voluntad de Dios sobre nosotros puede resultar abrumadora en un espíritu indócil, diciendo, ¿por qué tiene que estar Él en mi vida? Si yo puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces puede sonar algo abrumador, pero no podemos dejar de hablar de ella y de la voluntad divina, dejando de lado el acto más hermoso que nadie ha hecho jamás y que fue su voluntad, morir por nosotros. La gente habla del amor, vende corazones y chocolates y no hablan de Juan 3:16. No hablan de 1 Corintios capítulo 13. Eso no es amor. Este es el carácter de la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios que ha estado en la tierra. A pocas semanas que tenemos todos de volver a renovar el pacto con nuestro Creador amoroso, es fundamental vivir nuestras vidas en función de los tiempos de Dios, sin importar la situación en la cual nos encontramos. Ya guardamos la Pascua del año pasado. ¿Cómo va a ser este año? Vamos a ver. Pero ahí vamos a estar en esa Pascua. No importa la situación en la cual nos encontremos. Tenemos que asimilar, aceptar, como Job lo hizo y como la mujer de Job no lo hizo. Al nacer o al morir, al plantar o arrancar lo plantado, en muertes y curaciones, en destrucciones y edificaciones, en llanto o risa, en endecha, en baile, esparciendo piedras o juntándolas, abrazando o guardando la sana distancia, buscando o perdiendo, guardando o desechando, rompiendo o cosiendo, callando o hablando, amando o amando menos, en guerra o en paz. En todas estas cosas, consideremos a Dios, porque su voluntad es perfecta. Vivamos estos tiempos sabiendo que el tiempo que hay, el tiempo que transcurre, el tiempo de Dios es. Buenas tardes a todos.